Le decía al hacer la pausa en el día de hoy de manera muy especial, este viernes en salud, el doctor Héctor Barcaz, infectólogo, internista, pero un conocedor de manera muy plena de estos temas de la viruela sínica y la experiencia que tuvo en su momento con este tema del COVID-19. Eso y otros temas lo vamos a debatir en esta noche con el doctor Héctor Barcaz. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar con usted y con todas las personas que siguen el programa, tanto en vivo como me imagino a través de redes sociales en su momento. Claro que sí, doctor, desde ya estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales y a través de esta N16, también en la página web noticias16.com.do. Doctor, la viruela cínica, viruela del mono, como se conoce popularmente, resulta ser ya preocupante cómo van aumentando los casos, aunque República Dominicana ya dio de alta a los pacientes que tenían tratamiento bajo este síntoma. Cuente, doctor, ¿qué tenemos de esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que en este momento en el cual estamos conversando, la cifra de personas afectadas por lo que es viruela símica o viruela del mono supera ya las 21,000 personas. Hay que decir que hay 76 países reportando casos de viruela símica o viruela del mono, como hemos mencionado anteriormente, y que lamentablemente en el día de hoy se acaba de reportar el primer fallecido por viruela símica fuera de lo que es el continente africano. Estamos hablando de que en Brasil se acaba de reportar la primera persona fallecida fruto de esta infección. Hay que reconocer que hasta este momento solamente habían ocurrido 5 casos de personas que habían perdido la vida fruto de esta infección y todos habían ocurrido en África. Sí. Sin embargo, en el día de hoy se hace el primer reporte de una persona fallecida, repito, en Brasil. Hay que decir que en el día de ayer los Estados Unidos se convirtió en el país con la mayor cantidad de casos de viruela símica en el mundo, sí, superando España, que desde que inició este brote en el 2022, había sido quien había llevado la bandera del país con la mayor cantidad de casos. Reconocer que en los Estados Unidos los dos lugares con mayor cantidad de casos son California, sí, y el que tiene más es la ciudad de Nueva York, y esto no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque esto representa especial interés en la República Dominicana, que es un país que tiene cerca de 2 millones de personas que tienen una procedencia o raíces dominicanas. Doctor, Nueva York, Estados Unidos. Hay algo, doctor, que nos resulta preocupante. Precisamente hoy sale un comunicado de la Organización Mundial de la Salud donde recomienda a los hombres con condiciones de gay reducir el número de parejas que pudieran tener por el tema de la viruela del mono. ¿Qué hay de cierto, doctor, en esto y el tipo de contagio? Mira, lo primero que hay que decir es que la Organización Mundial de la Salud lanza un comunicado pidiendo a los hombres que tienen sexo con hombres, que es el término políticamente correcto, sí, y el que vamos a utilizar a partir de este momento, le pidió a los hombres que tienen sexo con hombres que traten dentro de lo posible de disminuir el número de parejas sexuales que poseen. ¿Por qué razón hacen este llamado? Bueno, el llamado lo hacen en virtud de que cerca del 90% en este momento, al inicio de la epidemia se hablaba de un 98% de los casos de la viruela al cual estaba ocurriendo en hombres que tienen sexo con hombres. En este momento hay que reconocer que los casos se han ido expandiendo en la comunidad, han ocurrido casos en otras poblaciones y lo que era antes al inicio 98%, hoy en día está sumido más o menos en un 90%, razón por la cual hay que reconocer que esta no es una enfermedad exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres, porque si lo llamamos así, muchas personas que no se encuentren dentro de esta conducta o preferencia sexual, los mismos van a entender que están libres de enfermarse, lo cual ocurrió ya en el pasado con una enfermedad que todo el que está viendo este programa conoce, que es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Al inicio se decía que era una enfermedad de homosexuales, que era una enfermedad de gays, de lesbianas, de transexuales, y posteriormente con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que cualquier persona se puede afectar. Por tal motivo, no olvidar, repito, que eso es simplemente una conducta que lo pone más en riesgo. ¿Por qué? Sí. Porque todos sabemos que uno de los primeros episodios que desató lo que es el contagio de la viruela símica en el mundo fue justamente en España. En España, en Mallorca, ocurrió una fiesta del orgullo gay. Sí. En esa fiesta del orgullo gay existieron personas que tuvieron relaciones sexuales sin protección. Hoy en día se sabe que este tipo de conducta de riesgo puede poner a las personas en una condición de vulnerabilidad, sí, sobre todo por la cercanía, por el compartir secreciones, los abrazos, entrar en contacto con las vesículas. Sí. Y entonces estas personas, después de esa fiesta del orgullo gay, aparentemente a alguien o algunos tenían la infección, regresaron una parte a Madrid,
En Madrid participaron también de otras relaciones sexuales y a partir de ese momento entonces ocurre una expansión en el continente europeo importante. Hay que decir que de manera casi paralela en el Reino Unido, 2 personas que habían viajado a Nigeria a un safari regresaron al Reino Unido y también se infectaron. Y en Reino Unido también ocurrió otro brote. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento hay que decir que sí es cierto. Tener relaciones sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, se pudiera asociar a mayor transmisión. Sin embargo, no es la única, porque hay que reconocer que en República Dominicana tuvimos 3 casos. Y de esos 3 casos, uno era una mujer. Entonces hay que decir que se habla de hombres que tienen sexo con hombres, hombres que tienen múltiples parejas, pero la realidad es que esto no es una enfermedad que solamente se transmite por sexo. Se transmite por cercanía y es lo que yo siempre he dicho. No hay nada más cercano que cuando usted tiene el acto íntimo de la sexualidad con otra persona y por tal motivo estamos hablando que es la forma principal de contagio. Pero también en los Estados Unidos ya en este momento hay 2 casos reportados en niños. Esos 2 niños ni son hombres que tienen sexo con hombres ni han tenido relaciones sexuales. Sin embargo, el contagio ya se ha diseminado a varias poblaciones, no lo podemos olvidar. Doctor, qué bueno que usted aclara el tema de la relación con hombres, pero doctor, resulta preocupante para la población. Por ejemplo, entendíamos que con los casos que se dieron aquí, son personas que vinieron del extranjero o tuvieron contacto con personas del extranjero. ¿No existió aquí así ese nivel de contacto comunitario? Lo que pasa es que en este momento las autoridades de salud no han reportado ningún caso asociado a transmisión comunitaria al momento. Muy bien. No estoy diciendo que no han ocurrido, estoy diciendo que no han sido detectados y reportados en caso de que hubiesen ocurrido. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el ministerio inmediatamente le dan la voz de alerta y la cooperación internacional en salud y la pronta respuesta del ministerio hay que hacerse de cosas. El año pasado también ocurrió algo parecido, la persona salió negativa, pero hay que decir que el año pasado 2 amigos que fueron a África se juntaron en Miami, porque iban en el mismo avión, uno se fue para Texas y el otro vino a una fiesta para República Dominicana. Y el que estaba en Texas desarrolló viruela del mono. Y hubo una notificación de que esa otra persona había hecho un traslado a la República Dominicana, un transbordo, y la persona se fue a buscar un hotel y lo llevaron al Ramón del Área y lo dejaron trancado 40 días, porque en ese momento el protocolo todavía de aislamiento era alrededor de 40 días. Entonces hay que reconocer, ese caso salió negativo el año pasado, pero hay que reconocer que las autoridades han tenido una colaboración importante con los organismos de salud a nivel internacional. El máster ha estado colocando muchas imágenes de cómo pudieran ser las lesiones de la viruela del mono. Y si él pudiera dejar me gustaría así. Lo que pasa es que esas lesiones, lo que nos señalan es una cosa. Y es que la gran mayoría de los pacientes, porque hoy con la cantidad de casos que tenemos ya se sabe que pudiera tener presentaciones diferentes, pero casi todos los casos de viruela símica, las lesiones se encuentran casi todas en el mismo estadio. Fíjate que todas parecen estar en el mismo momento de la infección. Todas elevadas. Como si salieran todas al mismo tiempo, exacto. Mientras que con la varicela, que es uno de los diagnósticos diferenciales, hay que reconocer que la gente aquí le dice a la viruela varicela. Perdón, a la varicela le dice viruela, perdónenme. Hay que decir que el último caso de viruela en el mundo ocurrió en el 1976. Razón por la cual, si a usted le salieron unas bolitas llenas de agua que picaban mucho, a usted no le dio viruela, aun se lo haya dicho su abuela. No fue viruela lo que le dio, fue varicela. ¿Por qué? Porque la viruela desapareció sobre la faz de la tierra como transmisión entre personas en el 1976. Repito, desde el 1976 no hay transmisión comunitaria de viruela. Así que si usted le dio una erupción en el cuerpo cuando usted era niño en los 90, a usted lo que le dio fue varicela. Y la infección por varicela no protege contra la infección de la viruela símica o viruela del mono, no lo olvide. Doctor, pero óigame, eso que usted está diciendo es de suma importancia, doctor, porque yo conozco casos de amigos y personas que me dicen, no, ya a mí me dio la varicela, ya yo estoy cubierto. O me dio viruela. Me dio viruela, ya yo estoy ya totalmente inmunizado en cuanto a eso. No, es un error, por lo que te decía. El último caso de viruela humana en el mundo ocurrió en el 1976. Si usted nació del 76 en adelante, a usted no le pudo haber dado nunca viruela humana. Y si nació del 80 en adelante, nunca se aplicó la vacuna, porque la vacuna contra la viruela dejaron de aplicarla en el mundo en el 1980. O sea, que si a usted le salieron esas bolitas llenas de líquido que picaban mucho y que usted se rascó una y le quedó una marca, a usted le dio varicela, no viruela. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa para retornar nuevamente
poder establecer con usted cuáles son los síntomas, los procesos que pudieran detectar las personas y saber si tienen en sí. Señor, interesante conversación en esta noche con el doctor Héctor Valcárcel, no solamente su condición de infectólogo, sino todo lo que ha tenido que ver con este proceso de desarrollo en los últimos tiempos, el caso del COVID-19 y ahora esta viruela cínica. Doctor, hemos pasado balance y usted estableció diferencia entre la viruela y la varicela. Ahora, ¿qué síntomas, cuáles presentaciones pueden entender los ciudadanos para llamar a la alerta, presentarse ante su médico para entender si tienen esta condición de esta viruela cínica, doctor? Mira, lo primero que hay que decir es que las personas que presentan cuadro de viruela símica habitualmente presentan un cuadro generalmente como se conoce prodrómico, que no es más que las manifestaciones propias de que un cuadro infeccioso se está en ese momento incubando en su cuerpo. Es lo que la gente le dice, tengo el cuerpo cortado. Sí. Dolor de cabeza, dolor de espalda, fatiga, la persona se siente sin ánimo. Ese tipo de lesiones, ese tipo de molestias es lo primero que pasa. Posterior, tienden a aparecer las lesiones, las cuales tienen una característica. La mayoría de las personas que han padecido este proceso, y usted los escucha, dice que las lesiones son dolorosas. Sí. Las personas se quejan de que las mismas presentan dolor y que el dolor, dependiendo del umbral, o sea, de la capacidad que tenga esa persona de soportarlo, podría ser desde muy alto hasta un dolor que pudiera ser moderado. Hay que decir que posterior a esto tienden a aparecer ganglios aumentados de tamaño y se habla de que hasta la mitad o un poco más de las personas que padecen viruela símica van a tener ganglios aumentados de tamaño. El problema es que cuando usted evalúa este proceso no puede dejar de decir que cualquier persona con este tipo de lesiones en la piel, que son lesiones elevadas, sí, que generalmente tienen líquido, que son dolorosas, esas personas deben ser evaluadas por un médico, hacer la notificación al Ministerio de Salud Pública. ¿Para qué? Para que se tome la muestra y así poder identificar si la persona tiene o no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque si se diagnostica la viruela símica, inmediatamente el ministerio tiene que activar los mecanismos de aislamiento de los contactos. Fíjense como en el primer caso de la primera persona que salió positiva con la viruela símica, 4 personas tuvieron que ser aisladas. Sí. Aisladas es que esa persona tuvieron que durar 21 días aisladas de todas las demás personas. Con los otros 2 casos, 7 personas fueron aisladas también durante un periodo de tiempo de 21 días. Lo que quiere haber dicho que ese es el protocolo que se sigue en todas partes del mundo, no es exclusivo de la República Dominicana. Y lo más importante es que el sábado pasado, estamos hablando de 6 días atrás, sí, la Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia internacional de salud la infección por la viruela símica. ¿Por qué? Porque antes de este brote, y ahí tenemos la foto de ese pobre hombre, que es lo que tiene como presidente de la Organización Mundial de la Salud, el pobrecito ha tenido que declarar un grupete de emergencia sanitaria, y hay que reconocer que fue la persona que tuvo que hacer la declaratoria también de emergencia de la infección por coronavirus del 2019. O sea que yo a ese señor le recomiendo que vaya a Boca Chica y se tire de espalda 6 o 7 veces, porque de verdad que lo necesita. Pero todavía la viruela cínica no es declarada una pandemia ni una emergencia. Claro que sí, claro que sí. Ya el sábado pasado, la Organización Mundial de la Salud la declaró el día 23, sí, si mal no recuerdo, el día 23 de junio, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela símica como una emergencia internacional de salud. En el 2003 había sido el brote más grande fuera del territorio africano que había ocurrido de la viruela símica. Habían ocurrido 200 casos, 200 y piquito de casos, como 211, 243, no recuerdo bien la cifra. Imagínense, señores, que ya en este momento tenemos cerca de 22,000 casos de viruela símica. Y repito, solamente en los Estados Unidos hay casi 5,000 casos. O sea que estamos frente a un proceso infeccioso que tiene un impacto importante. Cuando hablamos de pandemia, recuerden que pandemia lo único que significa es que la enfermedad está diseminada en todos los continentes, y la respuesta es que la viruela símica a la fecha se encuentra diseminada en todos los continentes, pero desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que se pensaba que, dado que es una enfermedad que no se transmite tan fácil, sí, posiblemente los casos iban a batir y van a caer muy rápido. Sin embargo, eso no es lo que ha ocurrido en la práctica y los casos continúan incrementándose día tras día. Doctor, ha dicho algo que no es de preocuparse, pero sí de prestar atención. El contacto, al principio hablamos de tiene que ser muy cercano. El proceso que vivimos con el COVID-19, utilizar mascarilla, lavado frecuente de las manos, mantener cierto nivel de distancia, ¿pudiera ser un elemento que ayude a prevenir algún tipo de contagio de esta viruela, doctor? No, claro que sí, claro que sí. Hay que reconocer
que este es un virus que se transmite por un contacto muchísimo más cercano que la viruela símica. Voy a citar un ejemplo. Vamos a ver. El primer caso de viruela símica que ocurrió en la República Dominicana fue una persona que bajó de Estados Unidos a la República Dominicana. Nadie que viajó en el avión, usted ha escuchado que se infectó de viruela símica. Excelente. Y esa persona duró 4 horas trancada en una cabina con un grupete de gente y ustedes no escucharon que a nadie se le pegó. Muy bien. Estuvo en contacto con su familia aquí en República Dominicana, tanto así que 4 personas tuvieron que ser aisladas. Muy bien. Nadie se contagió. Lo que quiere dejar dicho que no es una enfermedad que se transmita tan fácil entre seres humanos y por eso el factor sexual se ha asociado tanto. Es una situación que no podemos olvidar, es que se habla que hasta 1 de cada 10 personas que hacen viruela símica, si la transmisión fue por relaciones sexuales, esa persona pudiera presentar una lesión única en el área genital y lo que pudiera traer a colación que existen diagnósticos diferenciales con lo que son las infecciones de transmisión sexual, ya que las mismas pueden ser lesiones ulceradas en el área genital, inmediatamente entonces pensar que esa persona tiene sífilis o tiene algún otro tipo de enfermedad que produzca lesiones únicas en el área genital. Es un problema. ¿Hay algún tipo de parecido con estas lesiones que usted ha dicho de las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, que pudiera crearse alguna confusión, doctor, en este sentido? Claro que sí, por eso es que lo estamos mencionando. Recordar que ya hay un estudio que salió reciente, publicado esta semana, en una revista que se llama New England Journal of Medicine, y en esa revista se examinaron cerca de 600 casos de la viruela símica, y como te digo, hasta el 10%, o sea, 60 de esas 600 personas, presentaron alguna lesión única a nivel genital. Por tal razón, vuelvo y comento, cualquier médico que esté evaluando a una persona con una probable infección de transmisión sexual, también tiene que considerar la posibilidad de una viruela símica si la persona tiene hábitos sobre todo sexuales de varias parejas, porque como hemos mencionado, el asunto de tener varias parejas pudiera ser tan peligroso como que la persona tenga preferencia con hombres que para tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Muy bien. Doctor, nos preguntamos todos nosotros, la prueba, hacérsela, si esas pruebas se consiguen con facilidad, si el proceso es muy simple, ¿cómo se lleva a cabo ante cualquier inquietud que pueda tener uno de nuestros televidentes? Mira, la prueba en este momento, al igual que lo que ocurre con todas las enfermedades nuevas, está todavía centralizada. Okay. Hay que decir que la República Dominicana es un país con cerca de 11 millones de personas y la cantidad de casos demostrados son 3, razón por la cual ampliar lo que es la detección de pruebas es un mandato de la Organización Mundial de la Salud en aquellos países donde ocurren casos. Fíjense como en Puerto Rico en este momento ya hay 10 casos confirmados de viruela símica. En la República Dominicana tenemos 3. Pero si los casos se limitan a esto y no tenemos transmisión comunitaria, quizás el hecho de tener que ampliar lo que es la capacidad de realización de pruebas, quizás no sea costo efectivo. Sí hay que llamar la atención de que en este momento en República Dominicana el Ministerio de Salud Pública montó la capacidad en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, y cualquier persona que se sospeche que tiene viruela símica se reporta del establecimiento al Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Epidemiología y de Laboratorio del Ministerio envían para la toma de muestra y se procesa en el Laboratorio Nacional, que en años anteriores esa muestra había que enviarla a los Estados Unidos y esperar cerca de 3 a 4 días que regresara. Ahora no. En este momento hay que decir que cualquier persona que sospeche viruela símica, la prueba se puede hacer en el Laboratorio Nacional. Ya existe capacidad nacional, capacidad local para el procesamiento de la misma. Doctor, aunque no la tenemos presente en República Dominicana, pero como usted decía al principio, en Estados Unidos sí. El tema de las vacunas, doctor, sabemos que su manejo todavía es bastante limitado por lo que usted ha explicado. Ahora uno se pregunta, doctor, ¿esta vacuna sería como en los otros casos del coronavirus, varias dosis así, o esto tendría un efecto a futuro también la colocación de esta vacuna, doctor? Generalmente se habla de la aplicación de 2 dosis, independientemente de una sola dosis es capaz de producir protección. Es tanto así que la vacuna no es solamente preventiva, sino también que se habla de una vacuna terapéutica. Okay. Si usted, por ejemplo, tiene contacto con alguien que tiene viruela símica, un contacto cercano, la vacuna se puede aplicar desde 4 días, que es lo que brinda la mayor protección, hasta un periodo de 2 semanas, lo cual pudiera cortar lo que es la aparición de síntomas severos o pudiera cortar la probabilidad de que usted presente manifestaciones o complicaciones a futuro. Recordando que independientemente de que solamente tenemos un fallecido
con cerca de 22.000 casos de viruela símica. Ya ocurrió el primer fallecido en Brasil y es una enfermedad que puede producir neumonitis, o sea, inflamación pulmonar, puede producir encefalitis, que es inflamación del cerebro, y puede producir otro tipo de complicaciones como es infección de las lesiones y la posterior aparición de una sepsis y las personas morir por esto. O sea que estamos hablando de una enfermedad que teóricamente pudiera tener complicaciones. Repito, al momento el porcentaje es la relación es 1 de cada 22.000 personas, a menos que no aparezca algún reporte de alguna otra persona que muera en este brote en el cual nos encontramos. Doctor, le voy a robar un minuto más porque sé que puede ser interesante para nuestra audiencia. Usted habló de complicaciones, pero dentro de los cuadros que decimos los que no somos médicos de manera normal, ¿cuál es el tiempo de incubación y qué tiempo dura con presencia en el cuerpo humano esto? Generalmente el periodo va de 4 a 21 días, es más o menos similar a lo del asunto de la utilización de la vacuna. Muy bien. Eso es más o menos lo que dura para usted infectarse y aparecer los síntomas. Por eso es que las personas que han tenido contacto con alguien con viruela símica lo dejan en el aislamiento por un periodo de 21 días justamente para ver si va a presentar algún tipo de lesión a nivel cutánea y entonces someterse a la realización de la prueba. Doctor, no puedo dejar de preguntarle, usted sabe que su pueblo dominicano, que usted lo conoce a profundidad, ¿cómo maneja a veces la salud de manera empírica, de recomendaciones, que fulano le dio, hizo esto, fulano hizo aquello? No sé si usted recuerda, doctor, o se lo han contado sus padres, antes nuestros pueblos en el interior y en la ciudad, cuando teníamos la típica varicela, que es la que todos conocemos. Le daban un baño de pipí. Un baño de pipí, si no, guayaban unas hojas de jabilla y eso se bañaba y eso lo refrescaba, le ponían avena. En estos casos, ¿se pudiera tomar esa iniciativa, doctor? La realidad es que no, ya lo acabamos de decir. La causa principal de muerte y de complicación en una persona con viruela símica es que se infecten las vesículas. Atención redes sociales, atención amigos, oigan. Repito. Evitar las infecciones. Recordar que la principal causa de muerte en los casos de viruela símica o viruela del mono son las infecciones asociadas a las vesículas que se rompen y se infectan. Entonces, por tal motivo, no olvidar que los baños de orina pueden complicar a esa persona si usted conoce a alguien que pudiera tener esta infección. Así que lo preferible es que busque asistencia médica. Y repito, la mayoría de las personas se manejan extremadamente fácil. Es una enfermedad, vuelvo y comento que con 22.000 casos, solamente un fallecido hasta el día de hoy. Y como les estaba diciendo, los baños de orina no son buenos ni para la varicela, ni tampoco para la viruela símica en caso de que ocurriese. Doctor, excelente participación. Nos pasamos con unos minutos, pero era para aprovechar su presencia. Doctor, pendiente de volver para que hablemos un poco de COVID-19 y cómo está en estos momentos. ¿Qué le parece? Estamos a la orden, sobre todo también hablar de dengue. Recordar que los casos de dengue en este momento, siendo un país que ya está saliendo un poquitito de lo que es prestar atención solamente al coronavirus, hay que decir que el dengue también es una enfermedad endémica que la tenemos siempre y que en este momento está provocando una cantidad de casos relativamente importante. Muy interesante, doctor, y prestar atención porque hay una parte del dengue que a mí me parece, doctor, que es responsabilidad nuestra, porque todos sabemos cómo se cría este mosquito y cuál es la especie de los criaderos, cómo pueden ser nosotros una especie de que evitemos donde ellos se puedan crear, doctor, ¿no es así? No, claro que sí. Recordar que todas las medidas de prevención van guiadas a tratar de disminuir el agua que pudiera estar estancada y que pudiera asociarse a la replicación del mosquito, recordando que es la hembra que necesita picar para poder lograr el ciclo completo de maduración de sus óvulos para que puedan nacer más mosquitos. Así que recordar que es una manera de ella sobrevivir, pero también es un proceso que se puede convertir en algo mortal para alguna población. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Un placer. Señores, nosotros lamentando por cuestiones de producción hacemos una pausa, pero me comprometo a volver a invitar al doctor Héctor Balcácer. Muy interesante. Señores, todo un ducho, todo un orientador, todo, para mí el doctor prácticamente es un pedagogo para que la gente entienda la medicina de una forma llana y poder tomar en cuenta sus recomendaciones. Doctor, muchísimas gracias. Un placer siempre, a la orden en lo que pudieran necesitar. Muy bien.